como habíamos quedado, en la ciudad de La Haya. Pero antes queremos pasar a conocer los molinos más antiguos de Holanda. Estos se llaman Kinderdijk, y en lo que cuenta la historia, estos molinos fueron hechos en el año de 1740 y ya estamos llegando, ahorita se los enseño. Kinderdijk, famosos en el mundo y en Países Bajos, declarados como Patrimonio de la Humanidad en 1997. Está bien cerca de Rotterdam, a tan solo 30 minutos en auto llegamos a este parque de molinos. Para conocer el parque se puede hacer una caminata o recorrido en bicicleta por cuenta propia y no tiene ningún costo, aunque también si deseas dedicarle todo el día a este lugar hay 3 opciones con actividades que puedes hacer. Una de ellas es el paseo en la pequeña embarcación que te lleva a hacer el recorrido por los canales que rodean los molinos. El costo por adulto es de 5,50 € y para los niños la entrada cuesta 3 €. Otra opción sería visitar los 2 molinos museo y ver el documental de la historia de este lugar. El costo por adulto es de 8 € y por niños 5. Y la última opción es hacer la actividad completa, donde visitas los 2 museos molino, ves el documental y haces el paseo de barquito. Esto cuesta 13,50 € por adulto y 8 € por niño. Si quieres una foto con los típicos wood shoes de Holanda, aquí puedes hacerlo, metes tus pies allí adentro y dejas la cooperación de 50 centavos de euro dentro del zapatito de madera. En este parque hay 19 molinos que fueron construidos entre 1738 y 1740, formando un gran sistema de gestión de agua para prevenir las inundaciones. Inicialmente, los molinos de viento fueron utilizados en Inglaterra y Francia a finales del siglo XII para moler cereales y aserrar madera, pero los holandeses aprendieron a darle un nuevo uso a los molinos. Comenzaron a drenar todos los humedales para convertirlo en tierra firme. En este momento de conocer toda esta tecnología tan antigua, surgen muchas preguntas: el por qué los molinos representan a Países Bajos y por qué son tan importantes para ellos, qué significan y qué función tienen, porque hasta en los souvenirs lo hemos encontrado como ícono de Holanda. Bueno, pues aquí les van las respuestas. En primer lugar, el funcionamiento de estos molinos de viento consiste en posicionar las aspas con un ángulo relativo a la dirección del viento para hacer girar el pistón que va a bombear el agua del terreno que se desea drenar. Por ejemplo, cada vez que llovía o que el nivel del mar ganaba terreno, los habitantes de Países Bajos tenían que apoyarse con esta tecnología hidráulica entre los siglos XVII y XVIII. Ahora, como su nombre lo indica, casi un tercio de Países Bajos se encuentra por debajo del nivel del mar, así que han permanecido en lucha contra la naturaleza del mar por casi 1000 años, conquistando tierras y convirtiéndolas en campos de cultivo y zonas urbanas. Las zonas de cultivo les llamaron polders y al día de hoy Países Bajos cuenta con más de 3.000 de ellos, que corresponden a una cuarta parte del más rico y fértil territorio holandés. En cuanto a las zonas urbanas, las 2 principales ciudades que se construyeron sobre tierras ganadas al mar fueron Ámsterdam y Rotterdam. Ahora, en el siglo XIX los molinos de viento fueron sustituidos por estaciones de bombeo a vapor que, junto con otras obras de ingeniería hidráulica como diques y otras barreras ya utilizadas, siguieron dando solución a los problemas de inundación natural en Países Bajos. La noche del 12 de febrero de 1953, Países Bajos vivió la peor catástrofe natural de su historia. La fuerza del mar destruyó múltiples diques en el suroeste del país, inundando la provincia de Zelanda, causó la muerte de cerca de 1.800 personas y pérdidas millonarias.
a partir de entonces se inició el desarrollo del Plan Delta, que tras 40 años de obra y una inversión de 4.500 millones de euros, concluyeron con la construcción de 13 nuevos diques con 8 kilómetros de largo y 62 enormes compuertas que funcionan ahora como la barrera contra tormentas más grande del mundo. Desde la antigüedad hasta el día de hoy, los habitantes de este país han trabajado mucho por sus tierras, tanto que si hubiesen sido conformistas, flojos y desinteresados para encontrar soluciones a sus adversidades naturales, actualmente Países Bajos sería una cuarta parte más pequeño. Así que toda la infraestructura de obra hidráulica en Países Bajos, tal como los molinos de viento, representan cientos de años de esfuerzo y trabajo contra la naturaleza del mar. Actualmente esto los ha convertido en una potencia en Europa con sus exportaciones agrícolas y lecheras, y esto me consta. En Alemania he comprado chiles frescos, jalapeños y habaneros y tienen una excelente calidad y sabor. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de conocer este histórico lugar de Holanda. Y ahora sí, dejamos los molinos de Kinderdijk para dirigirnos a la ciudad de la elegancia, donde viven los reyes de Países Bajos. Nos vemos en el próximo video en la ciudad de La Haya. Si aún no estás suscrito a este canal, te invito a que me apoyes y me regales tu suscripción para seguir generando contenido. ¡Chao!